Hola, hola, muy buenas tardes. Es un gusto volverlos a ver en esta tarde lluviosa aquí en la Ciudad de México, en las otras partes del mundo, perdón, del país y del mundo, porque sí tenemos participantes de fuera de nuestro país. Es un gusto volverlos a ver. Vamos a trabajar esta tarde con este temazo que tenemos. También tenemos un ponente de primer nivel, el doctor Carlos Mujía, que es un gran amigo y un gran médico. Les agradezco que se hayan podido conectar esta tarde y le cedo la palabra a mi compañera Isabel. Aisa, por favor. Ok, hola a todos, bonita tarde, espero que se encuentren muy bien. Gracias por estar aquí de nuevo, también pues a los que nos acompañan en cada plática y a los que vienen por primera vez, bienvenidos, disfruten de esta charla y bueno, igual disfruten de nuestro ponente, que a continuación mi compañera Zuli nos hará el favor de presentar. Gracias, Gaby. Igual, gracias por acompañarnos en esta tarde. Bueno, como aviso, ahorita vamos a compartir lo que es el link de asistencia para que registren, porque si no, no vamos a poder nosotros constatar que pues estuvieron en la plática. Otra cuestión, pueden estar haciendo sus preguntas durante la plática en el chat. Ahora vamos a presentar al doctor, que es un súper doctorazo. Y vamos. Él es médico veterinario zootecnista, egresado de la Facultad de Ciudad Universitaria. También es maestro en Administración de Hospitales, egresado de la Universidad de Chapultepec. Y bueno, algunos de sus trabajos han sido como médico veterinario responsable de quirófano móviles por los servicios de salud pública de la Ciudad de México, del 2010 hasta la fecha, de la jurisdicción sanitaria de Iztapalapa. También es médico responsable de la clínica veterinaria Búfalo. Al igual, él tiene lo que es un diplomado en alta gerencia en administración de hospitales realizado en la Universidad de Chapultepec. Y bueno, para no entrar en detalles, les presentamos al doctor y es todo suyo el público, doctor. Muchas gracias. Pues sean bien todos bienvenidos. Gracias por la presentación, de verdad. Gracias por la invitación. Pues vamos a tratar de hacer la plática lo más amena posible, que sea lo más agradable para todos. Obviamente hay ciertos puntos que tenemos que analizar, que vamos a ir revisando poco a poco conforme vaya avanzando nuestra presentación. Sean todos bienvenidos. Muchas gracias de verdad nuevamente por el espacio. Y vamos a comenzar. Les voy a apagar mi cámara para que no tengan que estarme viendo. El objetivo es que revisen lo que estamos trabajando y de lo que queremos ver. Eso es lo más importante. Pues les agradezco muchísimo. Vamos a platicar hoy sobre un tema muy polémico que tiene ciertas características complejas hasta cierto punto a nivel privado y a nivel de la medicina en salud pública. Vamos a hablar sobre lo que son las cirugías de esterilización de mínima invasión dentro de los servicios de salud pública de la Ciudad de México. Como ya bien comentaron, soy egresado de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM, de Ciudad Universitaria, y trabajo actualmente en los servicios de salud pública en la jurisdicción sanitaria Iztapalapa. Pues tenemos obviamente, como siempre, empezar pues por el principio. Vamos a ver las cosas y vamos a entrar en materia. Vamos a ver sangre. No, no es cierto. Pero lo que sí me interesa muchísimo puntualizar en este momento, antes de continuar con la plática, son varias cuestiones. Una de ellas es que necesito que se vean o que vean ustedes o que se proyecten en este caso para que entiendan que todo este programa en particular depende de los servicios de salud pública, lo que depende de un presupuesto a nivel federal y que obviamente este presupuesto depende del erario. Si nosotros entendemos esa parte, entonces va a ser mucho más fácil entender el por qué a veces hay ciertas carencias o por qué hasta cierto punto tratamos de adaptarnos lo mejor posible sin perder la visión del respeto y la ética hacia nuestros pacientes para realizar nuestras cirugías de esterilización. La segunda cuestión que tenemos por puntualizar es
No vamos a hablar sobre procedimientos anestésicos. Para poder hablar sobre anestesia necesito hablar de farmacología, a su vez de la farmacodinamia y la farmacocinética de los medicamentos y su respuesta a nivel fisiológico por cada paciente. Obviamente, nosotros cuando tratamos de anestesiar a un paciente, siempre contamos o visualizamos todo lo que hay alrededor de este paciente, las características que tiene, si es gordo, flaco, etcétera, etcétera. Para que evitemos ahondar mucho en ese tipo de situaciones, definitivamente sí me es importante recalcarles que por lo menos en este momento, en esta plática, no vamos a hablar sobre lo que es procedimientos anestésicos. Ahora sí. Pero ¿cuál es el problema de esto? ¿Qué características tenemos y por qué es tan importante el tema? Bueno, de entrada, debemos de tener en cuenta que todo existe por algo. Todo tiene un porqué y un para qué. Para que podamos entender esta parte, necesitamos entender cómo es que nace este programa, qué características tiene, por qué fue que se dio a cabo el llevar a cabo este programa de esterilización permanente y cuáles fueron los beneficios o qué era lo que se buscaba obtener a través de este sistema. Obviamente, como ven la imagen que tenemos ahí en la parte inferior derecha, es una imagen de una persona que de hecho si lo googlean ustedes rápidamente, inmediatamente van a poner persona con signología de rabia y lo primero que van a ver es una imagen como esa. ¿Cuál es el problema que teníamos con esto? Nosotros obviamente teníamos hasta hace unos buenos años, ya iremos hablando un poquito más al respecto, teníamos un gran porcentaje de personas que morían debido a la enfermedad de la rabia. La gran mayoría, por lo menos en las urbes, era transmitida a través de los perros. Estos perros eran los que se infectaban y obviamente infectaban a otros perros y infectaban a los humanos. Obviamente estamos hablando de que es una enfermedad bastante costosa, que obviamente tenemos que tomar en cuenta que el costo para el gobierno pues es extremadamente elevado y que siempre el prevenir va a ser mucho más barato que el tratar. Obviamente esto, hablando específicamente del sistema de rabia, pues necesitaríamos ya charlando en algún momento extra, en alguna plática posterior podríamos ahondar un poquito más sobre este tipo de detalles. Sin embargo, vamos a ver exactamente de qué estamos hablando. Bueno, la enfermedad de la rabia es una enfermedad infectocontagiosa, aguda, mortal, que afecta al sistema nervioso central, causada principalmente por un virus del generalizavirus de la familia Rhabdoviridae, ¿vale? Esas son las cuestiones meramente generales. Se cataloga obviamente como una zoonosis, ya que se transmite al hombre, principalmente por la saliva de animales infectados y por miles de razones. Obviamente, no es quiero que quede claro algo. El objetivo de esto es que ustedes entiendan de dónde viene o cómo es que llegamos a las cirugías de esterilización como un procedimiento de control de población. Para eso necesitamos conocer antecedentes. Obviamente, si no tengo yo el antecedente y no sé exactamente de dónde viene el programa, pues yo puedo pensar en cualquier cosa y decir, pues lo hicimos porque queremos que no haya perritos. Sí, ok, perfecto, pero ¿bajo qué circunstancias se presentaron estas situaciones? Rápidamente, como un aspecto general, a partir del año 2006 se presentan en México se da como 0 casos de rabia humana, principalmente transmitida por animales. Obviamente para 1990 se presentaban aproximadamente 60 casos de rabia en personas y en el caso de 1999 se presentaron nada más 3 casos de rabia transmitidas por perros principalmente. Obviamente estas personas murieron, fueron atacadas en el 2005, en el 2006 empezaron a presentar sintomatología y esta sintomatología llevó a la muerte del paciente. Ahora bien, ¿por qué se debió esa disminución? Por 2 razones muy específicas. Una fue por la prevención en la transmisión de la enfermedad
de perro a perro a través de la vacunación antirrábica. Y por la otra parte, la aplicación a partir de 1994 del sistema de esterilización quirúrgica gratuita, masiva, obviamente a nivel nacional, tanto de perros como de gatos. Es importante que tomemos en cuenta esto. En la tablita que ustedes están viendo del lado derecho, aparecen varios años y varias entidades dentro de la República Mexicana. Nos vamos a basar específicamente en el 2016, que es el último dato que tenemos. Y en este dato en particular nos aparecen 2 personas fallecidas en Guerrero y Tamaulipas. Si bien no contrasta con lo que yo os estoy diciendo, que a partir del 2006 se da como, que a partir del 2016 se da ya como libre de rabia, en el 2016 se presentan casos de rabia, pero no producida por virus transmitido por perros, sino por murciélago. Ese es algo importante a tomar en cuenta. Nosotros como país somos endémicos de la enfermedad, por lo tanto, debemos de no bajar la guardia para poder seguir controlando. ¿Qué hacemos a través del programa de esterilización? Mantener la población canina y felina que está en situación de calle, mantenerla lo más bajo posible para que la transmisión de la enfermedad sea lo menor posible. Yo sé que de repente muchas veces decimos, pues es que esterilizamos los perritos para que no anden en la calle. Sí, perfecto, estoy de acuerdo totalmente. Pero ¿cuál es la función real de esta enfermedad? ¿Cuál es la función real de la esterilización y bajo qué circunstancias vamos a estar trabajando para poder obtener realmente algo en beneficio de los animales y de los humanos? Sin embargo, debemos de definir cuáles son los sistemas usados para el control de la rabia urbana en México. Obviamente, si yo no los conozco, pues yo digo, pues sí, la esterilización, qué bueno, ajá, de mínima invasión, sí, qué bueno. Ajá, pero necesitamos saber, aunque sea un poquito del antecedente, para tener ese conocimiento general respecto a la enfermedad y sus sistemas de control. Que de hecho, en algún momento tuve la oportunidad, igual me dieron la oportunidad de dar una plática al respecto. Hablábamos exactamente sobre los sistemas usados, describía cada uno de ellos más a detalle. Aquí va a ser algo mucho más rápido. El primer punto que tenemos, el más importante, la prevención a través de la vacunación antirrábica canina y felina. 2 semanas principales, la primera semana nacional de vacunación antirrábica, que es en los meses de marzo, y la segunda semana de reforzamiento de vacunación antirrábica de perros y gatos, que esto es en los meses de septiembre. ¿Cuál es la otra? El sistema de prevención. La prevención siempre, o la educación para la prevención, va a ser la parte más importante de esto. Si ya no pudimos prevenir la enfermedad o ya no pudimos prevenir la agresión, entonces vamos a recibir una agresión. Esa agresión obviamente va a tener que llevar a cabo una consulta y en su defecto vamos a tener que hacer un proceso de vacunación o de aplicación de gamma globulina o cosas por el estilo para prevenir la enfermedad y que no se desarrolle en el paciente. Obviamente este tipo de información, pues bueno, ese es tema de otra plática completamente diferente, pero lo que me interesa mucho es que lleguemos a puntualizar cómo es que dentro de los servicios de salud estamos tratando de controlar la transmisión de la rabia a través de las cirugías de esterilización. Obviamente, tomando en cuenta lo anterior, lo principal aquí es las campañas nacionales de esterilización canina y felina como control de poblaciones, las cirugías de esterilización. Es importante comentar, en este caso, por ejemplo, les presento a algunos de los compañeros, la doctora Marta Dueñas, Jaime, la doctora Escocia Martínez, el doctor René Salazar, su servidor y algunos compañeros más que pertenecemos al grupo de médicos veterinarios dentro de los servicios de salud pública. Todos ellos, al igual que su servidor, hemos tratado de ir modificando las actividades que realizamos para la realización de las cirugías de esterilización.
no eran así, no, obviamente hemos venido modificando, hemos venido en un proceso de adaptación, hemos venido en un proceso de aprendizaje continuo que nos ha llevado a posicionarnos como una de las principales entidades que obviamente genera la mayor y mejor calidad de cirugías de esterilización a nivel nacional. Vamos a ver un poquito del antecedente para saber pues precisamente por qué lo estamos haciendo. Actualmente se define que aproximadamente 7 de cada 10 hogares cuentan con animales de compañía. La CONAPO en particular revela que de este número, el número de perros aumentó solamente desde 2008 al 2018, o sea, en 10 años, aumentó el 20% de lo que ya teníamos anteriormente. Entonces, es un volumen muy alto. Estamos hablando que de cada 100 perros nacieron 20 más, o sea, ya tenemos 120 más. El 80% de los habitantes cuentan en la actualidad con perros dentro de su hogar. La gran mayoría de nosotros siempre tenemos perros. Chicos, medianos, grandes, pero tenemos perros. Ahora bien, específicamente la asociación AMBEPE nos menciona que hay una estimación de alrededor de 28 millones de animales a nivel nacional. De todo este universo, más de 23 millones son perros y gatos. He ahí el por qué la relación tan alta con el sistema de prevención de la rabia a través de los procesos de vacunación, de educación para la salud y de la vacunación en personas y la prevención a través de la vacunación preexposición. El problema no es el problema no es la cantidad de animales. Se estima que aproximadamente el 30% están en situación de hogar y el 70% se encuentra en situación de calle. Eso es un problema enorme, enorme. ¿Por qué? Dentro de México hay una clasificación que tenemos en la norma que nos habla sobre animales semidomiciliados. Estos animales semidomiciliados tienen la característica de que son el clásico perro que durante el día anda todo el tiempo en la calle, hasta que llega un momento en la noche que ya se cansó el perro, ya tiene hambre, regresa a casa, pernocta en casa y al siguiente día nuevamente vuelve a salir. Este tipo de animalitos son precisamente los que se contabilizan como parte del 70% de animales que se encuentran en situación de calle. Estamos hablando de un universo enorme de animales en esta situación. Hablando estadísticamente, podemos hacer nada más una visualización súper rápida. A partir del 2001 hasta el 2017, aproximadamente hablando específicamente del 2016, vamos a basarnos en ese que fue uno de los picos más altos. Estamos hablando que se realizaron 695,290 cirugías de esterilización solamente dentro de los servicios de salud, o sea, hablando específicamente de la Secretaría de Salud. Para el 2018, en el primer trimestre, que son los datos más actualizados que tenemos en el Sistema de Información de Salud, en el SIS, que es un sistema donde se acumula toda la información que se genera en todos los centros de salud sobre las campañas de esterilización y las cirugías de esterilización realizadas. Para el 2018 se estima para el primer trimestre 114,745 cirugías realizadas. ¿Por qué lo comentamos o por qué lo decimos? ¿Cuál es el objetivo de esto? Bueno, primero debemos de tomar en cuenta que en base a la curva, nuestras barras que estamos observando nos dicen claramente, a partir del 2017 hay una disminución en el número de animales esterilizados dentro de la Secretaría de Salud. ¿Eso está mal? No, al revés, está muy bien, y no porque nosotros tengamos menos trabajo, sino por el simple hecho de que la población se ha dado cuenta que hay diferentes sistemas o medios que tenemos para poder accesar a las campañas de esterilización. Obviamente estamos hablando de que las alcaldías generan campañas de esterilización. En la actualidad, la medicina privada, muchas de las clínicas veterinarias que yo conozco o con las que colaboro, que tengo el placer de que me dan la fortuna de trabajar con ellos,
También generan campañas de esterilización a bajo costo, pero sin perder el enfoque de la cirugía desde el punto de vista ético. Obviamente, al haber un aumento en estas campañas, obviamente nosotros como Secretaría de Salud, pues tenemos una disminución. ¿Es bueno? Sí, por supuesto, pero falta vinculación. Eso es algo muy importante. Rápidamente, para el 2018, hablando específicamente igual de la información vertida en el SIS, en el Sistema de Información en Salud, específicamente nos vamos a ir en la parte superior izquierda de la tablita, donde habla sobre cirujanos veterinarios. Vamos a ver nada más rápidamente qué tantos médicos veterinarios tenemos disponibles en toda la República Mexicana. A nivel estatal estamos hablando de que son 67 médicos cirujanos veterinarios los que están trabajando. A nivel jurisdiccional, estando hablando específicamente de los que conformamos parte de los servicios de salud, somos 234 médicos veterinarios. Estoy hablando a nivel nacional, dando un total de 301 médicos veterinarios especializados en esta área de la esterilización de perros y gatos. Obviamente este número es frustrante a final de cuentas. Es bastante frustrante porque a final de cuentas muchos hablamos de las campañas de esterilización de perros y gatos, hablamos de que se abren súper baratas, cuando vas a la clínica privada los médicos te dicen constantemente, es que cómo puede ser posible que den súper baratas las campañas, o las cirugías de esterilización, o cómo es posible que trabajen de esa forma. No, la cuestión de esto es aprender a vincular el trabajo profesional privado en mi caso, por ejemplo, con el trabajo profesional, específicamente hablando del sector público. ¿Se puede hacer? Por supuesto que sí, y ahorita en un ratito más lo vamos a ir viendo. Lo que sí necesitaba, pues, era que vieran ese tipo de cuestiones. Ahora bien, ya que entendimos de dónde nace el programa, porque todos hablamos de campañas, pero nadie sabe cómo fue que se crearon o cuál fue el objetivo de crearlas, porque no solamente se crearon para ayudar a protectoras de animales o para ayudar a alguno que otro animal, no, lo hicimos específicamente para contrarrestar una enfermedad que costaba mucho dinero a la población, que obviamente el erario lo tenía que pagar, y qué mejor que prevenirlo manteniendo un menor costo y obviamente menor número de muertes. Y tan divertido como el meme que tengo ahí, de verdad es que me fascina, la cirugía es una cosa hermosísima, es una pasión brutal, pero yo creo que siempre es importante saber un poco más de lo que queremos o de lo que tenemos. Lo primero que hacemos es recibir al paciente, así de fácil. Paciente, no estoy hablando de las personas, estoy hablando de los perros y gatos. Yo creo que la gran mayoría de los médicos veterinarios les decimos a nuestros pacientes. En algún momento dentro de un centro de salud, dando una conferencia, igual me comentaban, pero ¿cómo es que le dice paciente? Pues ¿de qué se trata? Pues si son animales. Y yo les decía, no, son seres vivos. Los seres vivos requieren respeto. Y si yo como médico veterinario zootecnista estoy atendiendo a un perro que es un ser vivo, por lo tanto es mi paciente, porque también soy médico. Cuando nosotros entendemos ese tipo de cuestiones, nos podemos adentrar un poco más y nos empiezan a respetar un poquito más los médicos cirujanos. Eso sí, definitivamente es un hecho. Ay, una disculpa. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, en la parte inferior izquierda hay una carta de autorización. Siempre todo procedimiento quirúrgico, ya sea a nivel privado o a nivel de salud pública, definitivamente siempre debe de llevar una constancia o un documento que nos permita contrarrestar el problema o tener hasta cierto punto algo que nos ayude a minimizar algún tipo de problema que se podría presentar desde el punto de vista legal. Pedimos que nos llenen una carta de autorización. Los primeros datos casi siempre son de las personas responsables del animal. Los segundos datos que aparecen donde están los recuadros, que serían estos. Estos en particular son los datos del animalito. En las líneas aparece una leyenda que dice
los datos anteriores, certifico que los datos anteriores son reales y que autorizo plenamente a los médicos veterinarios participantes en la cirugía a realizar la actividad que se describe, tomando en cuenta los riesgos que conlleva el uso de anestesia y cirugía, liberando de cualquier responsabilidad a los médicos participantes en esta actividad. Bueno, eso es lo que dice, y obviamente pues ya me lo sé de memoria porque lo veo todos los días. Entonces, hacemos que lean esto, una vez que lo lean bien, aparece ya en el nombre del propietario, tienen que firmar ellos la carta responsiva, que es algo muy chistoso porque casi toda la gente firma en esta zona, donde dice nombre y firma del MBZ responsable de la cirugía, casi todos leen exactamente donde dice responsable de la cirugía. Es algo muy chistoso que nos pasa, pero bueno, sucede. Recibimos a los pacientes, obviamente algunos vienen en transportadoras, otros vienen en mochilas, otros vienen en bolsas de yute, otros vienen en cajas de cartón. Son miles de las situaciones que se pueden estar presentando. La doctora Mari, aquí en la foto central, nos está mostrando en una de las campañas de esterilización dentro de uno de los centros de salud de la jurisdicción sanitaria Iztapalapa. Del lado derecho superior tenemos las imágenes de una campaña de esterilización masiva cuando todavía se hacían en el caso de las cirugías en el Zócalo capitalino, hacíamos cirugías de esterilización masiva, se iba definiendo según las características del animalito, en qué quirófano iba a pasar y listo. En la parte inferior derecha estamos viendo al doctor Jaime. Él está igual mostrándonos un día normal de recepción de animales en la jurisdicción sanitaria Álvaro Obregón. Y bueno, digo, es parte de nuestra actividad normal, ¿no? ¿Qué características tienen estas cirugías de esterilización dentro de los servicios de salud pública de la Ciudad de México? Pues todas en la actualidad, vuelvo a lo mismo y lo repito, no era así desde un principio, se ha mejorado mucho, de verdad es un respeto enorme el que le tengo a mis compañeros de trabajo, porque de verdad han mejorado mucho, han hecho que la calidad de nuestros servicios sean muchísimo mejores y que obviamente eso se refleje en que la sociedad acepte mucho más fácilmente las cirugías de esterilización como algo bueno dentro del servicio público. Principalmente nos basamos en los 5 principios básicos de la cirugía: la asepsia, la anestesia, la hemostasis, el manejo delicado de tejidos y las suturas. Como comentamos desde un principio, no vamos a hablar sobre anestesia, es algo importante, pero les presento un poquito. El instrumental que utilizamos de forma habitual para realizar estas cirugías de esterilización se basa principalmente en pinzas de hemostasis. En este caso utilizamos Kellys rectas, Kellys curvas. Estas de forma común nos mandan 2 y 2 de cada una. Casi todos los equipos están constituidos de la misma forma. En algunas ocasiones ya no son Kelly, son de mosquito y bueno, tenemos que irnos adaptando. Realmente no genera mayor complicación. Unas pinzas de disección con dientes de ratón o en su defecto pueden mandarnos Adson igual con dientes de ratón. Cualquiera de ellas igual sigue siendo un excelente material o instrumental quirúrgico para realizar la cirugía. En el caso del bisturí utilizamos un mango de bisturí del número 4, la gran mayoría utilizamos mangos de bisturí. Obviamente a veces no tenemos mangos de bisturí y pues ni modo, tenemos que también aprender a adaptarnos. Y no porque no querramos, simple y sencillamente porque no tenemos la posibilidad nosotros de tener ese tipo de materia. Tenemos unas ALICE, en este caso trabajamos de 5x4 dientes, de 14 centímetros. Casi todos trabajamos el portaagujas Mayo Hegat con de 14 centímetros, a veces nos mandan un poquito más largos, a veces nos mandan un poquito más cortos, depende totalmente. Trabajamos también con tijeras de mayo, rectas o curvas, cualquiera de ellas realmente no genera mayor complicación.
¿Qué otro instrumental trabajamos? Igual no todos lo tenemos disponible, pero en mi caso trabajo con pinzas de campo, Backhouse. Estas pinzas Backhouse se utilizan específicamente para sostener el campo, y gancho obstétrico, gancho Knox, así le llamamos, o bueno, así se denomina el gancho Knox. Y este tipo de ganchos, de hecho, el que están ustedes viendo en la imagen es el único original que tengo. Yo te les voy a explicar por qué. ¿Qué hacemos en la parte de la esterilización, de la asepsia de estos materiales? Es extremadamente simple. Contamos con bolsas para esterilizar especiales. Obviamente este material no lo proporcionan de forma habitual los centros de salud. Metemos todo el instrumental completo junto con un paquete de gasas, y en algunas ocasiones ahí mismo ingresamos ya sea la navaja, o con algunos médicos no ingresan la navaja en el mismo paquete. Comúnmente nos acostumbramos a realizar cirugías de esterilización una tras otra, tras otra, tras otra, tras otra. Cuando nosotros aprendemos a eficientar los procesos y hacer que las cosas sean mucho más fáciles, obviamente disminuimos nuestro esfuerzo y podemos generar una mayor productividad. El objetivo es este: mayor productividad con menor esfuerzo. Por lo tanto, siempre les recomiendo, cuando ustedes vayan a esterilizar su material, traten de hacerlo programándose primero para que sea de fácil acceso, para que no tengan que estar buscando las cosas, para que sea ya de forma inmediata. Obviamente debemos de tomar en cuenta que el material que se esteriliza el día de hoy es el mismo material que se utiliza para el día de mañana. Si en determinado momento ustedes, por ejemplo, llegan a conseguir estas bolsas y esterilizan su material, recuerden algo muy importante: si pasaron 7 días y yo ya lo esterilicé, aunque sea en calor en seco, no pasa absolutamente nada, pero si ya pasaron estos 7 días, forzosamente voy a tener que deshacer, cortar la bolsa y volver a esterilizar. No puedo mantener un material ya esterilizado por más de 7 días dentro de una bolsa porque se vuelve a contaminar. No me sirve absolutamente de nada. Otra recomendación muy grande que les hago: traten siempre de usar un número determinado de gasas. Eso es algo muy importante para nosotros. Si yo si yo pongo, por ejemplo, un número de gasas indeterminado, un bonchecito, listo. Si de repente, por mala suerte, tuviéramos un paciente muy complejo donde tenemos una hemorragia, simple y sencillamente vamos a tener que meter todos esos gasas, y la verdad que no vamos a saber cuántas es las que estamos ingresando. Siempre les comento a las personas con las que he tenido la oportunidad y la dicha de poder entrenarlos y capacitarlos, siempre les digo: mete paquetes de 10, de 10, de 10, de 10. Cerciórate que siempre tengas 10 y 10 y 10, para que en el momento que tengas una hemorragia o una complicación, inmediatamente tú puedas contar todas tus gasas y decir: ay, sí, son 10. Y si no, entonces preocúpate, vuelve a abrir y busca la gasa que te falta, porque de otra forma estás en problemas. Un gosipoma pues vas a tener bien bonito y después va a ser un problemonón tener que quitarlo. Por lo tanto, tenemos que tomar en cuenta ese tipo de cuestión. Digo, esa es una recomendación que comúnmente le hago a la gente con la que tengo capacitaciones. En el caso del equipo para campo, igual lo metemos en una bolsa para esterilizar, pero quiero que vean algo en particular. Esto que les estoy mostrando ahorita es un gancho hechizo, es un gancho que conservo con mucho cariño, que me regaló el doctor René Salazar. Y la verdad me sorprendió muchísimo, porque yo dije, pues es que son caros los ganchos Knox, o sea, estarlos comprando sí es algo complicado, y como para que se te pierdan o te los quiten, pues sí es algo complejo. El doctor René tuvo la grandísima idea, maravillosa idea, de utilizar un clavo de Steinmann, así como estoy diciendo, un clavo de ortopedia. Le quitó por completo las puntas que tienen de forma habitual estos clavos, le quitó por completo, las rebajó, le dio una rebajada hasta que ya no hubo ningún tipo de rebaba en la orilla. Simple y sencillamente me lo otorgó
La primera vez que lo utilicé dije, qué maravilla, es un producto extremadamente rígido, es extremadamente barato, es muy fácil de hacer y la verdad es que a veces ese tipo de capacidades que tenemos los seres humanos y más los mexicanos de hacer cosas impresionantes, pues digo, ahí está el detalle. Y vamos a ver dentro de los videos, vamos a ver uno en funcionamiento, un clavo para que vean que no necesitan comprar ganchos específicos, que con un clavo bien formado es más que suficiente para poder hacer una cirugía de esterilización de mínima invasión sin ningún tipo de complicación. Del lado derecho aparecen los campos quirúrgicos. En mi caso utilizo 3 tamaños diferentes, el que es específicamente para gato, que corresponde al de la parte superior derecha. El del medio, que son para gatas, son medianitos, son campos que realmente cubren todo el tórax y parte de, pues hasta las piernas de la gata. Y el campo más grande, que es el que cubre ya todo un perro completo, de buen tamaño, estamos hablando de animales de 20, 30 kilos en promedio. ¿Cómo esterilizamos? Digo, los equipos son viejitos, obviamente no tenemos equipos nuevos, son equipos que han funcionado desde 1994, entonces se imaginarán, ya tienen su ratito. Hacemos una esterilización en seco, obviamente en base en lo que les estoy comentando, que ya son equipos viejitos, tenemos que ir adecuando para que sea correcta la esterilización de estos equipos y casi siempre trabajamos de entre 20 a 30 minutos aproximadamente a 200 grados centígrados. Es como dentro de lo normal, lo ideal serían 15 minutos, 180 grados, pero en este caso pues tenemos que ir adaptando porque pues, los equipos ya son relativamente viejitos, pero funcionales. Todos los materiales, que ese es un detalle bien, bien importante. En la clínica privada, siempre escuchas que te dicen, es que son unos cerdos, trabajan con equipo viejo o con equipo reusado, todas las suturas son reusadas, los equipos son ya sucios, etcétera. No, 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 no. Todos los equipos que utilizamos son nuevos, estériles. De hecho, esto es lo que yo hago todos los días, igual que todos mis compañeros. Algunos tienen muy poco instrumental y por lo tanto utilizan estas mismas charolitas para poder esterilizar sus equipos. Y en mi caso, como son varios instrumentales con los que cuento, son 5 completos, entonces pues me da chance de envolverlos en estas bolsitas y nos ayuda muchísimo. Las navajas de bisturí, todas estas son nuevas, se utiliza uno por paciente. Guantes, yo sé que no son guantes de cirugía, muchos me van a decir, oye, pero ¿cómo te atreves a utilizar un guante de exploración? Yo sigo diciendo lo mismo, un guante de exploración no es un guante de cirugía, sin embargo, bueno, pues úsalo doble, ¿no? No pasa absolutamente nada. Por supuesto que lo puedes usar doble y no solamente para protección de tu paciente, también para protección de tu protección y listo. Las suturas, pues digo, todas vienen marcadas con sector salud, obviamente, pues estamos dentro del sistema de salud, por lo tanto, todo el material que utilizamos es del sector salud. Todo es nuevo, todo viene embolsado y estéril. ¿Cómo preparamos a nuestro paciente? Es sumamente fácil. Primero rasuramos, hacemos un rasurado de la zona lo más amplio posible, dependiendo obviamente de dónde vamos a trabajar. En este caso les pongo un ejemplo de imágenes tanto de una gata como de una perra, vienen en conjunto. El procedimiento es exactamente el mismo. Hacemos un rasurado que abarque todo el abdomen. Técnicamente, con base en las normas de cirugía, nos indica que debe ser 3 veces el tamaño de nuestra incisión. Aún así, nosotros tratamos de ser lo más amplios posible para evitar algún tipo de contaminación. Todos los quirófanos móviles en la actualidad, bueno, por lo menos todos los que yo conozco y todos a los que he entrado, que pues creo que casi son todos, todos ellos cuentan con una aspiradora, todos tenemos una aspiradora. Esta idea nos la dio el doctor Luis Rey, que fue uno de los primeros que empezó a utilizarlo, de Venustiano Carranza. El doctor utilizaba una aspiradora
El objetivo era que no hubiera ningún pelito alrededor, y si se dan cuenta después de rasurado, no hay ningún pelito alrededor. Es una cosa maravillosa, porque nuestro campo quirúrgico se mantiene extremadamente limpio. De verdad es una muy buena inversión. Obviamente no son materiales que nos dan, pero son equipos que nosotros tenemos por el beneficio de nuestros pacientes. Y de verdad casi todos tenemos una. Hacemos una limpieza o comenzamos con la parte de la limpieza con jabón quirúrgico. En ocasiones de verdad hay pacientes que llegan que para qué les cuento, de verdad súper sucios, que llegan súper llenos de pulgas, o sea, de verdad van en muy malas condiciones, pero también debemos de entender que hay lugares o hay zonas donde la gente no tiene acceso a veces ni a agua para ellos mismos, y pues mucho menos van a tener para poder lavar al perro. O sea, esa es una realidad. En mi caso, por ejemplo, en Iztapalapa, igual hay zonas que son muy escasas de agua, que les llega solamente 2 o 3 veces por semana el agua y que obviamente es muy complicado. Por lo tanto, nuestro proceso de asepsia tiene que ser muchísimo más enfático para prevenir algún tipo de complicación. Una vez que hayamos lavado con jabón quirúrgico, procedemos a eliminar los restos del jabón quirúrgico a través del alcohol, como lo vemos en esta imagen, y posteriormente vamos a embrocar ya a nuestro paciente utilizando yodo. ¿Cuántas torundas? Pues las que son necesarias. A veces nos llevamos 12, 15, 16, 20 torundas en un solo paciente para tratar de mantenerlo lo más aséptico posible para que nuestro procedimiento quirúrgico sea lo mejor posible, que sea literalmente limpio, tal cual. Vamos a entrar ahora sí en materia para poder ver cirugía en su máxima expresión. Vamos a comenzar por la parte más sencilla, la orquiectomía en los caninos. Les comentaba el día de ayer a mi esposa que había yo sacado esta fotografía que está aquí en la imagen del meme, porque pues ahí en Iztapalapa de verdad es medio complicado el lugar, pero no es cierto, no saqué yo la imagen, pero de verdad a veces los perros en Iztapalapa son casi igual que las personas, son muy complejos, pero así como son de complejos, también son muy agradecidos. Entonces, definitivamente debemos de entender dónde estamos para poder también entender qué es lo que tenemos que hacer o cómo debemos de tratar a la gente en este caso. Hablando de la orquiectomía en caninos. Bueno, de entrada me interesa muchísimo entender o hacerles entender algo. La cirugía es relativamente sencilla, pero sí tiene un cierto punto de inflexión a razón de que necesitamos ser muy específicos en la zona donde vamos a realizar la incisión. Si nosotros la hacemos en una zona adecuada, la respuesta de recuperación del paciente va a ser extremadamente rápida, no vamos a tener procesos inflamatorios agresivos y definitivamente vamos a tener un proceso de recuperación extremadamente rápido en el paciente. ¿Dónde es donde se les recomienda siempre realizar la incisión? Es en el rafé medio, sobre la vaina del pene, relativamente antes del bulbo peniano y antes de que comience lo que es la bolsa escrotal. Si nosotros incidimos sobre la bolsa escrotal, es un hecho de que vamos a tener un proceso inflamatorio muy agresivo, por lo tanto vamos a tener un problema muy grave. Y por la otra es, si yo corto sobre lo que es el bulbo del pene, definitivamente, o el bulbo peniano, vamos a tener complicaciones porque si yo no sé cuánto cortar o qué tan profundo cortar, lo primero que voy a hacer es causar una hemorragia y muy probablemente me lleve de paso, además de todo, parte de la uretra peniana, exactamente en esta zona. Por lo tanto, debemos de aprender a ubicar adecuadamente nuestro campo quirúrgico. Ya que lo ubicamos exactamente en esta zona, que es donde yo necesito observar, vamos a hacer una técnica que es bien fácil de realizar. Vamos a tomar ambos testículos con nuestro dedo índice y pulgar, tratando de sostener específicamente a uno de ellos.
Poco a poco vamos a ir haciendo presión como si lo estuviéramos exprimiendo hacia craneal para llegar exactamente a la zona donde estamos o a donde habíamos definido que necesitábamos hacer la incisión. Si se dan cuenta, la vaina del pene se va haciendo de forma lateral hasta que queda exactamente el rafe medio de la piel sobre el testículo. Una vez que ya lo tenemos ahí, como nos muestra la doctora Escocia, en las imágenes que agradezco mucho que me proporcionó, una vez que tenemos los testículos ya completamente en la posición, vamos a hacer una pequeña incisión. Esto en particular tiene un truco. Si yo saco o yo trato de sacar a través de este microagujero el testículo en forma longitudinal, no va a salir. Lo que tengo que hacer es dejarlo ligeramente suave para que pueda salir en forma vertical. El objetivo es que no salga en posición horizontal. Si yo trato así con la imagen que estoy tratando de hacer, si yo trato de sacar un huevo en esta posición a través de un orificio de este tamaño, pues no se va a poder. Si yo saco a un huevo por la parte más delgada, me va a permitir desplazar esta piel para que yo pueda hacer sacar el testículo sin ningún problema. De verdad es algo relativamente sencillo. Y en este caso, por ejemplo, la doctora nos presentó una técnica abierta donde no incluye obviamente la túnica vaginal. Por eso es por lo que se ven todos los paquetes. Y ¿es una mala técnica? No, por supuesto que no. Si ustedes me preguntan, desde el punto de vista técnico, he leído sobre ambas técnicas, la técnica cerrada y la técnica abierta. Realmente no hay diferencias significativas. En algunos textos he leído que si tú haces una técnica abierta hay más posibilidades de que se presente una hernia inguinal, pero definitivamente también tenemos la contraparte. Aún haciendo una técnica cerrada con la túnica vaginal bien definida y cerrada, si el paciente va a presentar una hernia inguinal, te la va a presentar con o sin cierre de la túnica vaginal. Esto es una realidad. Una vez que hayamos hecho esto, obviamente procedemos a suturar ambos testículos, hacemos una ligadura, no vamos a suturar, vamos a ligar ambos testículos y vamos a cortar. Voy a regresar nada más una imagen. Vamos a cortar exactamente entre la parte más distal a donde hayamos hecho nuestra ligadura. Vamos a cortar la parte más distal, pero más proximal al testículo. El objetivo es cortar en esta zona. ¿Para qué? Si llegamos a tener un mal cierre por un mal cuadrado de puntos, que se nos haya desplazado el punto, cualquier tipo de situación, haya posibilidades de que haya más tejido para que yo pueda hacer un siguiente nudo en caso de que yo haya tenido alguna complicación. Obviamente sí nos hemos dado cuenta de eso, la parte de la sutura es extremadamente importante y más cuando estás en un proceso de capacitación de este tipo, pues sí tenemos que tomar en cuenta que las ligaduras deben de ser muy, muy adecuadas para evitar problemas. Posteriormente lo que vamos a hacer es simplemente cerrar por planos, siempre vamos a cerrar por planos, aquí nunca jamás cerramos fuera de ese sistema, vamos a cerrar todo lo que es el subcutáneo. Posteriormente, la doctora Escocia tiene la característica de hacer una sutura en particular subdérmica, es una sutura muy, 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 muy bonita, de verdad es para mi gusto de lo mejor que existe en cuanto a suturas, porque además de todo es una sutura que no deja puntos externos, hace una especie de trenza, en este punto hace una especie de trenza, la cual queda dentro del animalito y no hay ningún tipo de sutura visible alrededor. De verdad es una técnica muy, muy, muy bonita, pero que por ejemplo para nosotros en Iztapalapa yo comencé a hacerla en algún momento y la gente lo primero que me decía es, ¿y no le hizo nada? ¿Y por qué está así? No tiene puntos. ¿Sí le quitó lo que dijo que tenía que quitarle? Entonces, para evitar ese tipo de cuestiones,
prefiero mostrarles los puntos, la gente se va muy contenta viendo los puntos en su paciente porque saben que se le hizo algo. Entonces, depende totalmente del lugar donde estén, pues obviamente las características que van a tener que tomar. ¿Vamos bien de tiempo, Doc, o voy muy lento? Pero, más bien, échale, no te preocupes. Adelante, por favor. Muchas gracias. Vámonos a la siguiente parte, la otra parte fácil, la orquiectomía en felinos. En este caso, posicionamos al paciente en decúbito lateral. De forma habitual, a mí siempre me gusta acomodarlo de decúbito lateral izquierdo, algunos de decúbito lateral derecho, y algunos de nuestros compañeros también nos acomodan en decúbito dorsal. Depende total y completamente de cada médico, de cómo se acomode. A mí me acomoda mucho esta técnica, es muy fácil de realizar y no me genera mayor problema. Hacemos todo el proceso de asepsia, como ya lo sabemos. Posteriormente ponemos el campo quirúrgico, que como les explicaba de forma habitual es más pequeño, lleva una gasa anexada y ahorita les explico por qué. Utilizamos una navaja de bisturí, vamos a tomar la bolsa escrotal junto con los testículos entre nuestro dedo pulgar e índice. Posteriormente vamos a hacer una muy pequeña incisión exactamente en la parte central de la bolsa escrotal entre los dos testículos. Vamos a hacer una incisión pequeñita. Y a través de esa pequeña incisión vamos a extraer ambos testículos. Lo más lejano posible. De verdad es una técnica extremadamente fácil y muy rápida. Posteriormente lo que hago es formar un bucle con el mismo paquete neurovascular que tenemos aquí, y obviamente también incluye los conductos. El objetivo es que todo este paquete se entre en un bucle, el testículo pase por el centro y se forme un pequeño nudo. El nudo lo vamos a tratar de recorrer lo más al fondo posible para que esté lo más proximal al paciente, y una vez que hayamos formado el nudo vamos a cortar exactamente en esta zona. Como les explicaba, lo más pegado al testículo, lo más alejado a nuestro nudo. Me dirán, oye, ¿por qué no pones ninguna sutura? Es muy fácil. El proceso de recuperación en el paciente es mucho más rápido. No es por ahorrarnos las suturas, es porque los gatos tienen la tendencia a generar mayor movimiento celular ante las suturas. Por lo tanto, de forma habitual, cuando yo meto suturas en el gato, llegan a tener procesos inflamatorios muy agresivos en la bolsa escrotal, y la gran mayoría de la gente siempre nos dice, tanto en medicina privada como en la medicina pública, siempre nos dicen, oye, es que no le quitaste nada, pues se le ven las dos bolas ahí. No, lo que pasa es que hay un movimiento celular muy agresivo que me está provocando ese proceso inflamatorio. Una vez que yo ya haya retirado ambos testículos, si se dan cuenta, la incisión es extremadamente pequeña, no genera mayor complicación, funciona perfectamente para el paciente. La recuperación, obviamente sería bueno hasta realizar un estudio al respecto, darle un seguimiento a estos pacientes, pero por lo menos de los que sabemos, vuelvo a repetirlo, dentro de la medicina privada como de la pública, en mi experiencia, no pasan más de 72 horas en el que estos animalitos están total y completamente recuperados y que andan como si no les hubiera pasado absolutamente nada. Voy a hacer rápidamente un paréntesis, que es algo que me interesa mucho, específicamente hablando de gatos. Casi todos en la práctica profesional tenemos la tendencia a abrir la boca de los animalitos, principalmente de los perros, precisamente porque la lengua se suelta, obviamente es un músculo, puede tener la capacidad de atragantarse el animalito con su propia lengua, causar un paro respiratorio y por lo tanto generar algún tipo de complicación. Aquí yo les recomiendo algo. Los gatos de entrada deben de tener mucho cuidado de nunca, jamás, bajo ninguna circunstancia, mantenerles abierta la boca de esta forma. ¿Por qué lo decimos? Es muy, muy, muy simple. Si se dan cuenta en los esquemitas, bueno, en este caso, en esta resonancia,
vemos o alcanzamos a ver lo que son las arterias, principalmente la carótida externa, estas que están aquí. ¿Cuál es el problema de esa carótida externa? Que en el momento que nosotros abrimos de esta forma el hociquito del gato, vamos a provocar una opresión sobre esta arteria carótida, lo que va a provocar una hipoperfusión a nivel ocular y por lo tanto esto nos va a generar una muerte de toda esta zona. De repente cuando tenemos una situación, en este caso, de oclusión, obviamente vamos a provocar la muerte de esta zona y muy probablemente terminemos por dejar ciego al gato. Es importantísimo que lo tomemos en cuenta para que no cometamos ese error, más a los que nos dedicamos a cirugía, más los que hacemos muchas cirugías, es importantísimo tomar en cuenta que las carótidas externas son muy factibles de causar opresión, por lo tanto, muerte celular de toda esta zona por la hipoperfusión producida precisamente por su propia mandíbula del gato. Perdón por el breve, pero es algo que me interesaba mucho. En el caso de la óforosalpingohisterectomía, en el caso de las gatas específicamente, de entrada, otra cosa que hacemos igual es preparar, al momento de que preparamos al paciente, dependiendo, claro está, del quirófano del que estemos hablando, del lugar de donde estemos hablando. Algunos utilizamos, por ejemplo, gotas de hipromelosa, que a final de cuentas estos tienen la capacidad, la hipromelosa, de formar una lágrima un poco más gruesa y gelatinosa que de lo normal, lo que va a provocar o permitir una protección sobre la córnea, debido a que, obviamente, como la mayoría sabe, un gato anestesiado es un gato que nunca cierra los ojos. Hay otros quirófanos que utilizan lo que son la cinta agresiva. Esta en particular, pues sí les puedo decir, traten de remojarla un poquito, expliquen a los dueños que la remojen ligeramente antes de quitarla y que se quite gentilmente. Eso es algo muy importante, porque de verdad nos ha tocado cada paciente que de repente, ¿y para qué le pones este? ¡Chin! Ya le depiló toda la zona. Entonces sí se vuelve un problemota el utilizar este tipo de productos, pero pues obviamente depende totalmente del lugar donde estemos y de los materiales con los que contemos. En este caso, por ejemplo, les pongo una pregunta súper importante. ¿Todos los gatos de 3 colores son hembras? Y la gran mayoría me va a decir, pues hay estudios que dicen que sí. Créanmelo, después de hacer 15,000 cirugías, te das cuenta que no todos los gatos que tienen 3 colores y que presentan este tipo de coloración, no todos los gatos son hembras. Sí les recomiendo por mucho, siempre antes de que hagan una cirugía de esterilización, siempre bajo cualquier circunstancia, revisen a su paciente, verifiquen que sea hembra o macho, porque muchas veces nos dicen, es hembra, o sí, tal cual, que es hembra. Ya el médico ya rasuró, ya preparó, ya está abriendo y de repente te dicen, más cuando estás en entrenamiento, oiga, Doc, es que cree que, pues no veo nada, no sale. Pues es que no tiene, yo creo que ya está esterilizada. Ya revisamos y tómala, resulta ser que es macho. Entonces, es importante siempre que nunca se confíen en lo que les comenten, siempre revisen ustedes antes de realizar el procedimiento de asepsia, siempre revisen que los gatos sean gatos, que las gatas sean gatas, y nunca se confíen por el hecho de decir que todos los gatos de 3 colores son hembras. Deben de tomar en cuenta esa parte. ¿Qué vamos a hacer? Es muy simple. El procedimiento de aséptico ya lo conocen, es exactamente el mismo en todos, hacemos el mismo procedimiento, pero aquí lo que me interesa mucho es esto. En la pequeña ventanita que hacemos en el campo quirúrgico, en mi caso lo sostengo con pinzas de campo, como ya se los había comentado, siempre la parte inferior del campo, hacia acá está hacia craneal, hacia acá está hacia caudal, la parte inferior del campo tiene que quedar exactamente a la altura de las tetillas
del cuarto par de tetillas o el último par de tetillas de las gatas. Siempre, 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 siempre. Es algo muy, muy importante. Si tomamos en cuenta esta referencia, de verdad jamás se van a perder y van a poder hacer una cirugía de mínima invasión muy, muy fácilmente. Hacemos una incisión aproximadamente de 1 centímetro en un principio, manteniendo siempre las referencias. Si se dan cuenta, es una incisión extremadamente pequeña. Vamos a ayudarnos con las pinzas para poder abrir la fascia muscular, que en este caso sería la línea media o la línea alba. En la imagen que les estoy presentando ahorita, están viendo un gancho que se realizó con un clavo intramedular. Entonces, ¿podemos utilizarlo? Sí, por supuesto, de verdad, es súper fácil. Siempre les comento, mucha gente se desespera cuando empieza a utilizar el gancho y lo primero que dice es que no sale, es que no se puede, es que ¿cómo le haces? Es bien fácil, de verdad, es extremadamente fácil. Nada más hay que entender un poquito el mecanismo del gancho. Si ya hicimos varias pruebas, ya hicimos 2, 3 pruebas y no salió, pues entonces ni se me preocupen, no se me estresen, abran un poco más y búsquenlo manualmente, no hay más. Ese paquete lo vamos a buscar manualmente. Una vez que yo ya extraje una de las tubas uterinas, lo que hago es regresar el aumento, porque eso que están ustedes viendo extra es el aumento, y vamos a buscar única y exclusivamente el ligamento suspensor del ovario, que es el que estoy tratando de pinzar ahí en la imagen. Una disculpa por el movimiento, pero como trabajamos solos, tuve que poner a grabar así medio extraño, pero bueno. Entonces vamos a tomar el ligamento suspensor del ovario, lo vamos a separar a través de un desgarre. Si se dan cuenta, pusimos 2 pinzas encontradas, una jala, la otra empuja, y con eso es más que suficiente para separarlo. Vamos a encontrar el paquete vascular y dependiendo igual de la práctica o del médico o de qué tan irrigado esté el tejido, podemos utilizar ese nudo que estoy enseñándoles ahorita a través de la imagen, o en su defecto podemos suturar, bueno, ligar en este caso. Podemos ligar sin ningún problema. No estamos peleados con las ligaduras. Sin embargo, cuando el tejido es adecuado, cuando el tejido nos deja trabajar adecuadamente y podemos utilizar la menor cantidad de sutura posible, lo hacemos sin el mayor problema. Desplazamos ese nudo hacia craneal, bueno, en este caso hacia craneal de la pinza, soltamos, generamos el nudo y eso es todo. Se va a la cavidad abdominal, sin mayor complejidad. Siempre les comento algo en cuanto al ligamento ancho y redondo. Si ustedes ven venas, líguenlo, no hay más. Si yo desgarro esa zona, nada más porque se me ocurrió, porque pues está chiquito, no genera mayor problema, si ven venas ahí o arterias pulsantes, es un hecho de que nosotros tenemos que ligar. Como un punto simple de cirujano es más que suficiente, no van a requerir de mayor complejidad, es una sutura ácido poliglicólico de 2,0 y listo, eso es todo, es lo único que tienen que hacer. Después de que ya hayamos extraído ambas tubas uterinas, si se dan cuenta el tejido sigue manteniendo un color adecuado. Si se dan cuenta igual en la incisión no se ve mayor complejidad, no se ve un problema en cuanto a lo que es el tejido. Hacemos un nudo doble de cirujano, abarcando todo el área del útero. Posteriormente a esto, extraemos ligeramente. Y como todos sabemos, tejidos fuertes o duros, de preferencia con la navaja de bisturí.
Nos cercioramos de que no haya mayor complejidad, terminamos de cortar y adiós. Es más que suficiente. En ese aspecto no generamos mayor complicación. Obviamente el tejido lo tratamos de mantener con el menor daño posible y listo. Hacemos un cierre de forma común. En mi caso, cierro a través de puntos por separado. Prefiero hacerlo por mucho de esa forma para evitar complicaciones en el paciente, y que obviamente debemos de tomar en cuenta que muchos de estos animales, la gran mayoría son animales en situación de calle. No es el perro o el gato que tienen en su casa con perfume y su suéter y sus Converse rojos súper bonitos, súper nice. No, no son ese tipo de animales. La gran mayoría de los animales que nosotros atendemos dentro de los servicios de salud pública son animales que vienen de situación de calle, o que definitivamente literalmente los agarraron ese día para hacer la cirugía de esterilización porque ya no quieren tener más animales, y eso es todo. Algo que me interesa mucho que vean y que observen es siempre, 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 siempre es muy importante aprender a hacer un cuadrado de puntos adecuado. Si no cuadramos adecuadamente los puntos, es ahí el punto principal por el que se producen las hemorragias de muñón principalmente. Son como las más comunes y las que nos generan mayor complicación. Vamos a cerrar a este paciente y el objetivo es que logremos hacer una incisión lo más pequeña posible para que nos quite, obviamente para que el paciente se recupere lo más rápido posible. ¿Por qué lo hacemos de esta forma? Es muy simple. Dos razones. Una, son cirugías electivas, por lo tanto, yo no tengo la necesidad de estar buscando algo dentro del abdomen del paciente porque tenga sospecha de alguna patología en particular. Obviamente no voy a abrir de más, solamente voy a extraer el órgano que necesito. La segunda, hacemos incisiones pequeñas para que la recuperación del paciente sea lo más rápido posible. Como bien lo mencionan los libros de cirugía, el tiempo de recuperación de la incisión de un paciente no depende del tamaño de la incisión. Depende del paciente y del estrés quirúrgico y del cirujano y del anestesiólogo. Eso es un hecho. Todo esto va a tener un beneficio sobre la recuperación del paciente, no el tamaño de la incisión. Pero si tomamos en cuenta que muchos de estos gatos, por ejemplo, principalmente los gatos, son animales en estado feral, que va a ser muy difícil que los vuelvan a agarrar y que no van a estar en posibilidades de que el dueño los lleve nuevamente a eliminar puntos, pues definitivamente tenemos que tomar en cuenta ese tipo de situaciones. En el caso, vamos a entrar ya a la parte como un poquito más compleja que tiene que ver con la histerectomía canina, que sería como el punto álgido de esta parte, por muchas razones. Ahorita vamos a ver cuáles de ellas. Y lo primero que vamos a hacer es acomodar nuestro campo quirúrgico. Como les explicaba, en mi caso, siempre pinzas de campo, es muy importante. Sostengo mi campo de esta forma. Se dan cuenta, es una forma muy eficaz de hacerlo. Reduce mucho tiempo, obviamente. Y obviamente este tipo de campos quirúrgicos nos ayudan muchísimo. Obviamente son desechables, nos van a permitir, casi todos estos los compramos nosotros. La Secretaría propiamente no nos los permite o no nos los da. Obviamente, como les explicaba desde un principio, dependemos de un presupuesto. El presupuesto obviamente es limitado. En la actualidad ha sido mucho más limitado de lo que teníamos de forma habitual, pero aún así todos los médicos veterinarios dentro de los servicios de salud pública hacemos el esfuerzo de sacar de nuestro dinero por el bien y el bienestar de nuestros pacientes. Eso es una realidad, todos lo hacemos. Y de verdad nos ayuda muchísimo y nos ha beneficiado muchísimo
porque hemos logrado cambiar la visión de las cirugías de esterilización. ¿Por qué dejé este video en particular? Quiero que vean esto. Una vez que yo ya puse el campo, debemos de tomar en cuenta estas dos zonas que corresponden a los pezones. La incisión va a ser entre esos pezones y, así como les muestro en la imagen, de la cicatriz umbilical hacia caudal, aproximadamente la incisión la vamos a hacer de 3 a 4 dedos. Quienes me conocen, pues la mayoría saben que tengo manos un poco grandes. Y pues en mi caso son 3 dedos de distancia. Obviamente podemos pensar, si son manos pequeñas, podemos tomar en cuenta que de la cicatriz umbilical hacia caudal debemos de medir aproximadamente 4 dedos para hacer una incisión lo más correcta posible. Una vez que hacemos la incisión, volvemos a la parte de, hacemos la incisión lo más pequeña posible, tratando de incidir a través de la línea media o la línea alba. En algunas ocasiones, y por eso les dejé este video, porque no me interesaba mostrarles lo perfecto, sino que a veces no logramos entrar sobre la línea alba. No se preocupen, no se me estresen, no genera mayor problema. Lo que sí es un hecho es que en el momento de cerrar a estos pacientes debemos de tomar en cuenta de siempre evitar la masa muscular. Eso es importantísimo. Si yo cierro el punto sujetando toda esa masa muscular que queda ahí, muy probablemente cause una hipoxia, dolor, estrés quirúrgico y un retraso en el proceso de cicatrización. Si se dan cuenta, lo que hacemos es meter el gancho hasta el fondo. Una vez que metemos el gancho, lo llevamos hacia medial, lo mantenemos pegado a la cavidad abdominal y lo retraemos. Esa es la forma como más fácil de poder extraer adecuadamente la tuba uterina. ¿Cuál de las dos? La izquierda o la derecha, no importa, la que ustedes decidan o gusten y manden, cualquiera de las dos la pueden extraer. Muchas veces extraen el ligamento ancho o el redondo y la mayoría de la gente se desespera porque dicen, es que nada más estoy trayéndome el aumento y nada más es el aumento. No, hay que aprender a diferenciarlo. Comúnmente el ligamento ancho y redondo me genera un poquito más de problemas para poder retraerlo y posteriormente a eso, ya que nosotros extrajimos esta tuba uterina, vamos a tomar entre nuestro dedo índice y pulgar el ovario hacia dorsal, que en este caso en base a la posición del paciente, que está en decúbito dorsal, hacia ventral, hacia ventral y hacia craneal, vamos a buscar el ligamento suspensor del ovario. Una vez que lo detectamos, que es precisamente es buenísima pregunta esa que acaba de llegar ahorita. Perdón, me distraje 2 segundos. Cuando yo tomo el ligamento suspensor del ovario entre el dedo pulgar y el índice, voy a hacer una retracción hasta el momento en el que se libere ese ligamento suspensor del ovario y pueda yo exponer adecuadamente este ovario. Cuando yo corto, siempre voy a hacerlo como les explicaba, lo más lejano a la ligadura y siempre lo más cercano al ovario. Es importantísimo tomar en cuenta esa parte. Simple y sencillamente, si yo sé que hice un buen punto, listo, se va y es más que suficiente. En el siguiente video vamos a tratar de ver un poquito más fácilmente lo que les trato de explicar. Tomamos con una gasita, extraemos el ovario. Si se dan cuenta, no genera mayor complicación. Tomamos entre el dedo índice y el pulgar ese ligamento, lo retraemos. Si vieron, hubo como una especie de brinquito, que ese es mi indicativo de ya se soltó, ya puedo hacer una ligadura. Voy a poner mi pinza, en este caso casi siempre utilizo las Kelly curvas para sostener
a nivel del ligamento propio del ovario, porque es uno de los más fuertes. Nunca lo hagan sobre el ovario o sobre la bolsa ovárica, tampoco jamás lo hagan sobre la tuba uterina, porque muy probablemente si ustedes pinzan esas zonas van a causar mucho daño, el tejido va a terminar lastimado y muy probablemente vayan a tener una hemorragia bastante agresiva. Algo es importante comentarles, si se dan cuenta, todas las cirugías, todo el procedimiento quirúrgico, desde la recepción hasta la entrega del paciente, todas las hacemos solos, completamente solos. No hay nadie que jálale aquí, sosténle acá. Oye, ¿qué crees que se me olvidó la sutura? Pásame una sutura. No, 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 no. Nos entrenan y entrenamos al personal para que todos aprendan a trabajar completamente solos, para que lo hagan de una manera correcta. Miren, si se dan cuenta, ahí es ligamento redondo, ligamento ancho, lo que les estoy mostrando en la imagen. Se ve muy bonito, de verdad es de libro eso. Pero lo que sí me interesa mucho es que aprendan a manejar ese tejido lo más amablemente posible, para que no tengan ninguna complicación y que obviamente no generemos ningún tipo de problema o de hemorragia en este caso. Lo mismo que les expliqué hace rato, si vemos en el ligamento ancho y redondo, si vemos venas, líguenlas, por favor, no las dejen. Muchas veces no se rompen las ligaduras en los muñones, ni en el del útero, ni en el de los ovarios, pero muchas veces si nosotros no tomamos en cuenta esa parte y no ligamos, comúnmente esos son los que nos generan esas hemorragias que en algunas ocasiones tenemos que controlar después, porque el paciente nos dice, bueno, el dueño del paciente, oye, es que sigue sangrando y qué fue lo que hiciste y demás. Muchas veces esas hemorragias son específicamente producidas porque desgarramos ese ligamento ancho y desgarramos ese ligamento redondo. Si se dan cuenta, es extremadamente fácil ligar una vez que ya haya ligado mi ovario y que yo ya haya quitado ese paquete vascular. Sin ningún problema, yo puedo trabajar sin ninguna complicación en lo que es mi ligamento ancho y redondo. Ya casi terminamos, pero me parece muy bien. Una vez que ya tenemos esto, que logramos extraer las tubas uterinas, que ya ligamos ligamento ancho y redondo, que no tenemos ningún tipo de hemorragia presente, vamos a cerrar. En este caso siempre cierro, puede ser con 1 o 2 puntos que abarquen todo el paquete. Si el tejido es muy grueso, si de verdad si es muy grueso ese paquete, liguen primero las venas y arterias laterales del útero y posteriormente hagan el nudo para poder cerrar ya por completo el útero. Siempre cerciórense de preferencia de extraer el cérvix para evitar o no provocar nosotros mismos una piometra de muñón, que es muy común que se presente, y siempre les recomiendo muchísimo eso, que tengan cuidado con esa parte. Se va el tejido, simple y sencillamente comienzo a cerrar, como les explicaba, de preferencia tratar de evitar siempre que nuestros tejidos se maltraten o que tengan complicaciones. Si no hicimos un buen corte sobre la línea media, no pasa absolutamente nada. Cerciórense de no sujetar la muscular única y exclusivamente el tejido fibroso, que en este caso sería el peritoneo y la fascia muscular. Con que sujetemos esas dos, de forma habitual, el otro lado siempre está con lo que resta del tejido no vascularizado, por lo tanto, no vamos a tener ningún tipo de complicación en el caso del cierre. En el tejido subcutáneo casi siempre yo utilizo un punto en X,
nada más para afrontar, debe ser una sutura suave, únicamente para mantener el menor espacio vacío posible, que no se genere ningún tipo de complicación. Ciertamente a la última pregunta estoy de acuerdo, pero no siempre sucede de esa forma. Una vez que ya hayamos quitado digo que ya hayamos cerrado adecuadamente con esos puntitos, terminamos por cerrar el tejido y listo. Si se dan cuenta, hay un proceso que le llamamos, o que yo le llamo esponjear. Siempre es importante, no tallen el tejido, esponjeen, literalmente. Las gasas deben solamente de absorber, no deben de tallar, para que no sea tan agresivo el proceso de recuperación en el paciente. Igual, si se dan cuenta, en un perro la incisión puede ser extremadamente pequeña, podemos sacar el órgano completo sin la mayor complicación y definitivamente tenemos muy buenos procesos de recuperación. Como les explicaba, esto no solamente lo hago en la práctica, pública, también lo hago en la práctica privada, obviamente un poco diferente a lo que tenemos accesible en los servicios de salud, pero definitivamente siempre con la mayor ética posible. Dentro de las conclusiones que les puedo dar el día de hoy, por una parte nos falta vinculación. Esa es, creo yo, la parte más compleja con la que nos hemos encontrado. Por una parte, la vinculación específicamente con las escuelas veterinarias. Ha habido una separación muy grave de los servicios de salud o de la Secretaría de Salud con las escuelas veterinarias, y obviamente empezamos y tenemos esa necesidad de vincularnos más con ese tipo de situaciones para que esto sea una retroalimentación. Nuestro objetivo no es única y exclusivamente mostrar lo que creemos que está totalmente bien. Nosotros también hemos aprendido mucho de lo que hemos asistido y de lo que hemos visto en las escuelas veterinarias, y yo creo que siempre va a ser un proceso de retroalimentación, pero sí se necesita vinculación. Mejora continua, obviamente no podemos decir que nuestras técnicas son lo máximo en el planeta, tenemos que ir mejorando, tenemos que ir refinando, tenemos que ir modificando en base a las necesidades que se van presentando en la actualidad, y obviamente tenemos que tomar en cuenta las situaciones que se presentan a nivel gubernamental para que nosotros empecemos a ser mejores en ese tipo de cuestiones. Queremos ser un modelo de réplica y hemos sido un modelo de réplica. La Ciudad de México, como les explicaba, ha sido uno de los principales vertientes de información y de capacitación a nivel nacional para mejorar este tipo de técnicas a nivel a nivel nacional. Lo que queremos es seguir siendo un modelo de réplica, seguir siendo un modelo que se pueda traspolar a nivel nacional para realmente poner en alto los procedimientos quirúrgicos dentro de los servicios de salud pública de la Ciudad de México. ¿Con qué tenemos que luchar? ¿Cuáles son nuestras oportunidades que tenemos? Obviamente esta mejora de la imagen social. Lo que tratamos de hacer es mejorar siempre, siempre, siempre de la mejor manera posible, pero sí necesitamos empezar a cambiar muchas cosas para que realmente nos ayude a mejorar esta imagen que tenemos hacia la gente, y con esto tener una ventaja de mejora continua, y obviamente esto se ve reflejado en mejores condiciones para proporcionarle a nuestros pacientes. Vinculación con la práctica privada. Esta parte creo yo es la más compleja de todas, la más compleja de todas. Como que estamos muy separados, como que el gremio veterinario es algo difícil.
Yo soy graduado de la Universidad Autónoma, Nacional Autónoma de México, de Ciudad Universitaria. Me dedico a esto. En la medicina privada igual me dedico a la cirugía. También hago mucha cirugía, pero es muy extraño cómo en ocasiones cuando te reúnes con algunos compañeros de la práctica privada, de repente te dicen, oye, pues es que esos de la secretaría son unos cerdos y hacen un montón de cosas. Y dices, no, 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 espérame, a ver, sí es importante comentar que no, las cosas no son así, que tienen que cambiarse y que a final de cuentas no todos los pacientes requieren de tener incisiones enormes para hacer un buen procedimiento quirúrgico y tampoco todos los pacientes requieren de incisiones pequeñas para hacer un buen procedimiento quirúrgico. Entonces, debemos de tomar en cuenta que si nosotros como gremio veterinario vemos y tenemos la opción de aprender algo nuevo o aprender algo diferente, lo cual podemos replicar y que nos va a traer beneficios, pues yo creo que es una buena opción para poder llevar a cabo nuestros procedimientos de la mejor manera posible. Pues hasta el momento les agradezco mucho su atención, de verdad les doy muchas gracias, les presento a mi familia, mi esposa, la doctora Vanessa Laureles, igual médico veterinario, igual de egresada de Ciudad Universitaria, mi hija y mi hijo que me acompañan absolutamente en todo, que de alguna forma siempre me apoyan, les comento, siempre me apoyan en mis loqueras. Pero de verdad agradezco muchísimo la oportunidad de que me permitieron para dar esta pequeña plática y pues bueno, ahora sí que a lo que sigue. Gracias, doctor. Estuvo súper interesante. No me esperaba menos. Lo vi cómo se preparó toda la semana para esta gran exposición. La verdad, me quedé fascinada. Y bueno, como todos, yo creo la mayor parte de su público son de nivel de licenciatura y hay algunas preguntas que dicen que si pueden colaborar con usted o si hay una forma de colaborar para aprender y adquirir el conocimiento de esta ponencia. Fíjate que precisamente ahí el por qué ponía la parte específicamente de la falta de vinculación. De que se puede, se puede. El problema es que Secretaría de Salud, al igual que todas las instituciones públicas, de entrada, los programas gratuitos no son gratuitos. Esto es importante de tomar en cuenta, ¿no? Ningún programa gratuito a nivel estatal es gratuito. Eso implica que tiene un costo. Y a veces los costos son muy, muy elevados si no los tomamos en cuenta. Estas cirugías de esterilización son extremadamente elevadas, pero que a final de cuentas nos generan pues un beneficio a nivel poblacional y que, como les explicaba, pues realmente no tenemos a bien a veces saber ni siquiera de por qué fregados hacemos lo que hacemos, ¿no? Es importante saberlo. Pero sí definitivamente es algo complejo, la vinculación es algo complejo y desde el punto de vista técnico todavía no tenemos la posibilidad administrativa de poder tener médicos participantes, médicos veterinarios tanto en formación o pasantes en este caso, o médicos veterinarios ya titulados, no tenemos la posibilidad de tenerlos dentro de los quirófanos móviles ni fijos, por la simple y sencilla razón de que requiere de muchas actividades administrativas que obviamente están fuera de nuestras posibilidades. Pero yo espero que muy pronto suceda eso. Ok, entonces ahí tenemos su contacto para que nos avise. Gracias. Y pues, doctor, están lloviendo las preguntas. También nos saludo por ahí. Unos saludos de Veracruz. Y bueno, de Rubén dice que él tiene entendido que el yodo suele ser tóxico para los gatos. Si es que se usa en la asepsia para los gatos y en qué dilución sería. Ok, les explico. De forma habitual, el mismo yodo que utilizamos nosotros es el yodo que ya viene preparado para uso humano. Desde el punto de vista técnico, sí es
tóxico para los gatos, sí, obviamente cuando se utiliza en una concentración muy alta, de forma habitual lo utilizamos al 2%, es como lo más común, realmente no genera mayor complicaciones y de mi práctica profesional que estoy hablando, por lo menos en los servicios de salud pública, con registro ya de cirugías realizadas que son aproximadamente 15,000, hasta el momento no he visto un gato intoxicado por el yodo que utilizamos para la asepsia. Sí he visto gatos intoxicados por miles de razones y que además son súper latosos para las suturas y demás, pero en el caso del yodo específicamente, definitivamente no. Gracias. Zuli. Ok, ya me escucho, ¿verdad? Hay otra pregunta que dice que para los pacientes que son de calle, ¿cómo los mandan a posquirúrgicos? ¿Se mandan con fajas? Qué buena pregunta. Fíjate que nos hemos dado la tarea a todos los médicos veterinarios de los servicios de salud pública a responsabilizar a los dueños. Literalmente así, tal cual como se lo estoy diciendo. Les decimos, no tengo ningún inconveniente, puedes venir sin ningún problema a hacer tu cirugía de esterilización, pero mínimo necesito que tengas 72 horas con el paciente. Quédate con ese paciente 72 horas dentro de casa y posteriormente puedes hacer lo que quieras. Pero mientras tanto, esas 72 horas son las más importantes para que ese paciente se recupere lo más rápido y adecuadamente posible, pero con ayuda tuya. Si vas a hacer un bien, hazlo bien, y si no, mejor no lo hagas, porque eso va a provocar mucho más problemas. Es mucho más fácil que sobreviva el paciente en situación de calle a que lo vayas y les pongas a una cirugía y después que lo sueltes para que trate de recuperarse como pueda. Se me hace totalmente cruel e inhumano ese tipo de situación. Espero haber respondido la pregunta. Gracias, Gaby. Ok, gracias. Entonces, en caso de pacientes en situación de calle, en tratamiento de dolor y antiinflamatorios postoperatorio, ¿cómo se realiza? Y antibioterapia. Y también pregunta cuál es la medida y el nombre del clavo con el que hace el gancho. Qué buena pregunta. Mira, en el caso de los postquirúrgicos, también es importante comentar algo. Casi todos los quirófanos y los compañeros hacemos el gasto por comprar de forma habitual, casi todos utilizamos meloxicam inyectable como pues propiamente analgésico dentro de su función analgésica y desinflamatoria. Y por la otra parte, lo que nos proporcionan los servicios de salud es el antibiótico, que en este caso es de forma habitual utilizamos el Shotapen, que es el que más nos mandan, que a final de cuentas es una penicilina, y pues es dentro de lo normal lo que utilizamos. ¿Qué hacemos con los postquirúrgicos? Siempre les comentamos a los dueños de los pacientes los cuidados que deben de tener para este tipo de pacientes. Sí se les recomienda mucho en el caso de algunos pacientes que llegan a tener alguna complicación o algo fuera de lo normal, que obviamente se llega a notar durante el procedimiento quirúrgico. Siempre les recomendamos que hagan lo necesario por llevarlo al médico veterinario particular para que ellos nos apoyen en ese proceso de recuperación del paciente. En cuanto a la pregunta específicamente de qué tipo de ganchos utilizamos, definitivamente, no me acuerdo la medida, pero si mal recuerdo, son medidas siempre en fracciones y es de los más delgados que tenemos, pero no me acuerdo si es 316 o algo así se llama. Pero espero no dejarlos con más dudas porque no recuerdo en este momento la medida exacta. Ok. Hay otra pregunta que es de Andrea Miranda. Me tocó presenciar en una esterilización ligaduras con cinchos. ¿Cuál es su opinión? Híjole, qué buena pregunta. Cuando la leí, cuando la pusieron, sí, de verdad me quedé
me quedé completamente pasmado y dije, precisamente esa es una de las principales razones por las que nosotros tratamos de hacer hincapié en el que los procedimientos pueden ser mucho mejores y que obviamente nosotros debemos de manejarnos con ética y profesionalismo. Eso es importantísimo. El uso de los ganchos, pues digo, por mucho que te quieras ahorrar una lana, híjole, sinceramente no creo que sea muy bueno. De verdad, yo en la práctica privada he tenido que quitar muchos problemas con los hinchos. Estos hinchos generan muchas complicaciones y definitivamente no se los recomiendo en lo más mínimo. Y yo la verdad es que jamás me atrevería a utilizar uno de ellos. Eso sí es una realidad. Ok, la siguiente pregunta es de Daniela González. Cuando el ovario está cerca del riñón, el ligamento es corto. ¿Cómo se procede? Ay, qué bonitas preguntas están haciendo. Sí, ciertamente, en algunas ocasiones el ligamento es extremadamente corto, es muy difícil de extraer y siempre lo primero que les digo a todos los médicos cuando los estoy entrenando es, si no puedes sacarlo, ábrele. No por abrir más te va a generar más problema, al revés, te vas a quitar más problema. Como lo dije en algún momento, el tiempo de recuperación del paciente va a ser exactamente el mismo si abres 5, 15 o 2 centímetros. Exactamente lo mismo. Por lo tanto, no vas a tener complicaciones. Si te cuesta trabajo sacar el ovario, abre un poco más. No genera mayor problema. No te obligues a que todas las incisiones sean pequeñas, porque no todas responden a una incisión pequeña. Debemos de tomar en cuenta ese tipo de situación. Gracias. Hay otra pregunta Gracias. que dice, cuando hay tejido friable y se llega a desgarrar algún ovario, ¿cuál es la técnica para sacar el ovario de la cavidad? Pues les puedo decir, lo primeritititito que tienen que hacer es mantener la calma. Así, literalmente, y de verdad así se los pongo. Es mantener la calma. Si ustedes se desesperan, lo primero que van a hacer es generar un problema mucho más grave, muchísimo más grave. Si yo en algún momento llego a ver un tejido muy friable, principalmente en perras que son ligeramente obesas, son en el que tienes más ese tipo de cuestiones, cuando yo tengo un tejido muy friable y de repente se llega a romper o empieza a sangrar de más, lo primero que hago es, me relajo, hago una incisión un poco más amplia, más siempre hacia craneal, para tratar de encontrar este ovario. Trato hasta cierto punto de hacer que mi paciente quede más o menos lateral, al contrario del ovario que tengo problemas. Por ejemplo, si el ovario izquierdo es el que me está generando problemas, entonces trato de acomodar a mi paciente un poco más hacia la izquierda para que no tenga, bueno, hacia el otro lado, para que no tenga las vísceras ahí presionando y me permita llegar adecuadamente a este ovario y pueda visualizarlo adecuadamente y eliminarlo. Eso es importante. Si aprendemos a hacer eso, se van a dar cuenta que va a ser muy fácil poder corregirlo, que no, algo sí les recomiendo mucho, mantengan referido ese ovario, no lo jalen, nunca jamás en la vida traten de jalarlo, aprendan a trabajar dentro de la cavidad. Por lo tanto, van a tener muy buenas expectativas y muy buenas opciones, siempre y cuando aprendan a trabajar esa sutura dentro de la cavidad para que no sigan jalando ese tejido y se siga rompiendo. Son los tres principales objetivos. Poner de lado, hacer las vísceras al otro lado del ovario dañado, mantener la calma, que es lo más importante, y la tercera, que sería la parte de trabajar lo más profundo posible en el abdomen para que no haya ningún problema.
Gracias, doctor. La siguiente, de Ricardo Esteves, él pregunta, en caso de reacción alérgica a la sutura de ácido poliglicólico, en el caso de las gatas, ¿por qué tipo de sutura se recomienda cambiar? Definitivamente yo les puedo decir, suturas hay miles y de verdad hay muchísimas, hay muchísimo mejores que esas. Yo creo que un Dexon es más que suficiente, no es tan caro, es sumamente fácil de utilizar, genera mucho menor complicación y eso sí, me ha tocado en algunas ocasiones que por cuestiones de que se quieren ahorrar, en lugar de meter cinchos, meten suturas de nylon. Entonces debemos también tomar en cuenta ese tipo de cuestiones. Vamos a evitar ese tipo de cosas y con un Dexon es más que suficiente. De verdad no necesitan absolutamente nada más. Ok, hay otra pregunta que dice, en caso de reacción alérgica a la sutura de ácido poliglicólico, en el caso de las gatas, ¿por qué tipo de sutura se recomienda cambiar? Técnicamente es la misma pregunta, sería la misma respuesta. Okay. Chin. Ok. ¿Aceptan hembras en celo, gestantes o lactantes? Muy buena pregunta, como les comentaba en algún momento al principio de la plática, son a veces cosas que trato en algunos otros temas, pero definitivamente gestantes sí, desde 15 días posteriores al último día del sangrado, nunca jamás en celo, jamás, y hasta 15 días antes del parto. En este caso estamos hablando que son 63 más menos 3 días, estamos hablando de que hasta el día 45 aproximadamente es cuando aceptamos todavía a estas hembras que están gestantes. El objetivo es que no haya producción de leche para que esta leche no me vaya a generar complicaciones y tomando en cuenta que muchos de estos animales son en situación de calle o semi domiciliados, pues evitar ese tipo de complicaciones, pero sí tratamos de hacerlo. Lamentablemente todavía hay gente que de repente nos llega a decir, oye, pero ¿cómo crees? Vas a matar una vida. Y yo sigo diciendo lo mismo. La verdad es que prefiero hacerlo por medios quirúrgicos a ver a un gato o un perro tirado en la calle y que llegue alguien que lo patee, que llegue alguien que lo acuchille, que llegue alguien que lo atropelle, que llegue un perro y que lo destroce. La verdad es que a veces es 3000 veces mejor hacer un procedimiento amable y agradable, hasta cierto punto que sea lo menos agresivo posible, a que tengan que estar sufriendo este tipo de pacientes. Gracias. Gaby. ¿No? Ok. Creo que se quedó trabada Gaby. Y bueno, hay otra. Seguimos con las preguntas. ¿Como sector salud dan algún protocolo de seguimiento para el paciente recién operado o alguna instrucción para que algún médico particular sigan con cuidados posoperatorios? Porque las cirugías de campaña son increíbles, pero siempre las complicaciones de cirugía son por los nulos cuidados de los propietarios y ellos culpan al médico que realiza la cirugía. Fíjate que sí es importante. Bueno, de entrada, de los protocolos que tenemos de seguimiento del paciente, lamentablemente no, definitivamente no tenemos protocolos de seguimiento. Hasta cierto punto sí sería conveniente en algún momento, como les explicaba, vincular las universidades para hacer estos estudios de seguimiento, para tener este tipo de cuestiones y saber exactamente qué es lo que pasa con estos pacientes, pero no, lamentablemente no tenemos un seguimiento de estos pacientes. Eh, Muchos de nosotros le damos seguimiento a este paciente o tratamos de darle seguimiento a través de pedirle que asista días posteriores para el retiro de puntos. Eso sí es un hecho. Entonces, eso nos da un indicativo de si salió bien, si salió mal, si tuvimos alguna complicación en particular. Comúnmente las licencias son como las más comunes o los procesos inflamatorios en estos pacientes. Pero sí es como la forma de que tratamos de darle seguimiento al paciente.
Ok, muchas gracias, doctor. Hay demasiadas preguntas, las cuales las vamos a pasárselas. Sí, O con ya gusto. también el doctor dejó su correo, o nos las pueden también mandar cualquier duda a nuestra página o a nuestras redes sociales o correo para aclarar más dudas. Le agradecemos mucho de verdad, su participación, su esfuerzo, y pues aquí le damos su constancia por parte del grupo CIR con todo nuestro cariño y afecto, en verdad. Estamos muy, muy, muy agradecidos. Gaby, ¿quieres decir algo? Sí, claro, pues doctor, gracias, la verdad. Fue una plática muy padre, sobre todo por el tema que me atrevo a decir es tan satanizado en muchas ocasiones y pues sí viene a cambiar bastante el panorama con lo que nos menciona. Y pues gracias por su colaboración, por apoyarnos en este proyecto y espero nos vuelvan pronto. Yo sé que sí. Muchas gracias y pues igual también a toda la audiencia. Es bien bonito ver cómo cada vez se van interesando más y pues no queda más que invitarlos a que sigan al pendiente con nuestros próximos proyectos porque pues nos entusiasma bastante y pues traemos muchas cosas para todos ustedes. Muchísimas gracias, Doc. Doctor Juan Ramón. Un abrazo. Agradecemos a todos los colaboradores en esta tarde lluviosa. Les pedimos que estén pendientes. En unos días les llegarán sus constancias. Por favor, si llegara a haber alguna situación, avísenos. A veces no es que no les llegue, lo que pasa es que a veces el correo lo manda directo a spam o a correo no deseado. Entonces, no se preocupen, cualquier situación, comuníquense con nosotros y nosotros le daremos la respuesta más rápido y atenderemos la situación. Y Doc, pues es un gusto. Agradecemos. Vamos a estar en contacto. El doctor nos va a acompañar en algunos otros proyectos interesantes más adelante. La verdad es que es un gusto tenerlo con esta plática que nos deja muchos protocolos por realizar y también la forma tan amena en que nos la comparte. La verdad, a mí me sacó muchas risas en algunos momentos. Afortunadamente tenía el micrófono abierto, digo cerrado, si no se hubiera escuchado mi carcajada ahí cuando solté. Mi doc, gracias totales y pues seguimos en contacto. Agradecemos a todos los participantes. Vamos a dejar unos minutos abiertas la plataforma para que puedan registrar su asistencia. Les deseamos una excelente tarde. Seguimos en contacto. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego.